Estamos de vuelta en Si yo te contara, un episodio más. Ya nos estamos acercando casi a marzo, casi a Semana Santa, y es que el tiempo vuela, y más cuando tenemos invitados tan chulos todas las semanas. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que creo que nos va a gustar a todos y que vamos a tener que coger apuntes, así que yo no esperaría más, voy a meter cabecera y empezamos. Si yo te contara, un podcast de Singular. Bueno, pues hoy nos visita Marta Chinchón. Bienvenida, Marta, ¿cómo estás? Muchas gracias, un placer estar aquí con vosotros. La verdad es que es un placer para nosotros, sobre todo, Marta, porque bueno, aquellos que no tengáis el gusto de conocerla, que os recomiendo que la sigáis en LinkedIn, ella es formadora, facilitadora y coach especialista en gestión del estrés, que creo que es algo que nos va a venir muy bien a todos, como os decía al principio. Pero además de todo eso, a Marta le gusta mucho comer bien, y además es muy manitas, pero muy manitas en general, ¿vale? Porque todo lo que esté relacionado con pintar, pero también con montar muebles, que no nos vendría mal alguno que otro como yo, tener un poquito esa habilidad, siempre viene muy bien. Y además de eso, Marta se describe como una persona curiosa, y ya no solo en su ámbito profesional, sino en general en todos los ámbitos de la vida, y por eso apuesta por el aprendizaje continuo, que eso también siempre está muy bien, sobre todo en el momento en el que nos encontramos de las nuevas tecnologías. Siempre está muy bien ser un poquito curioso, porque para cuando nos demos cuenta, igual ya hay 20 tecnologías nuevas o 20 cosas nuevas que se nos ha escapado. Así que está fenomenal. Bienvenida, Marta, ¿cómo estás? Bien, pues nada, con muchas ganas de estar aquí con vosotros y a ver qué me preguntas, con ganas de aportar también. Pues bueno, para ti van a ser preguntas muy fáciles, pero para nosotros van a ser seguramente luz que para nuestro camino en el mundo del estrés, que muchas veces es muy complicado de gestionar. Así que bueno, yo voy a coger apuntes, ya tengo aquí el boli, así que vamos a empezar, Marta. Súper. Cuéntanos, ¿cómo ha evolucionado el estrés laboral a lo largo de estos últimos años? Pues la verdad que ha evolucionado muchísimo y tenemos el COVID-19 que nos ha dado un empujón a mal, ¿no? Dentro de lo que es el estrés laboral y ha despertado muchas mentes, ¿no? Entonces, yo diría bueno, que el mercado laboral ha aumentado su velocidad, ha aumentado la incertidumbre y la exigencia con esta parte de digitalización, de hiperconectividad, ¿no? Con multitud de dispositivos, con cambios constantes en el entorno y también con un punto importante que es hacer más con menos, ¿no? Cada vez tenemos menos recursos, pero tenemos más responsabilidades. Y esto obviamente pues tiene un impacto brutal dentro del estrés laboral. Hay algunos datos, porque yo prefiero decir, bueno, estos son datos y no Marta que cuenta aquí sus cosas, ¿no? Que a mí me ponen los pelos de punta, como que 7 de cada 10 profesionales sufren estrés en el trabajo en España, ¿vale? Todas las semanas, y 1 de cada 10 lo sufre todos los días, ¿no? Y esto es un informe realizado por ADP Research Institute. Entonces, no sé, yo cuando leo estos informes la verdad es que me preocupa mucho y también la parte de bajas laborales, que bueno, leí que la OGT terminaba el año con una estimación de 600.000 bajas laborales relacionadas con problemas de salud mental, ¿no? Entonces, estamos en este punto que es como para dejar de preocuparse y empezar a ocuparse, ¿no? Totalmente. Y luego, bueno, pues más cosas, ¿no? En positivo tengo que decir que hay un cambio de percepción. Antes, digamos que si estabas estresado era como una señal de compromiso y de productividad y luego estamos dando ese cambio a comprender que la parte de estrés tiene un impacto negativo en la salud y en el rendimiento de las personas. En algunas empresas también está empezando a dejar de ser tabú todo el tema de estrés y de salud mental y está empezando a abrirse conversaciones, lo cual es súper positivo porque para mí siempre es el punto de partida, abrir conversaciones sobre el estrés. Y también creo que a partir también del COVID se ha dado como un cambio de tendencia en cuanto a las expectativas laborales, porque valoramos mucho más el bienestar y el equilibrio entre la vida personal y profesional y nos estamos dando cuenta de que lo importante son otras cosas, no es tanto el trabajo, sino que, bueno, tenemos una familia, tenemos la salud, tenemos unos amigos a los cuales no estamos prestando la atención que nos gustaría.
Decir también que hay mayor visibilidad del problema, lo cual es súper positivo, pues hay más regulación, hay más estudios, hay más normativas. La OMS, de hecho, en 2022 considera el burnout como una de las enfermedades laborales, que antes era una enfermedad común, y esto hace que muchas más empresas le presten atención, ¿no? Y en este punto yo creo que lo interesante es que estamos pasando de la reacción a la prevención. Entonces, empresas con las que yo trabajo, bueno, hay un poco de todo, pero cada vez hay más empresas que están más focalizadas en prevenir, ¿no? Antes es como, tenemos mucho estrés, tenemos que hacer algo, pero ahora hay más empresas que no están en una situación crítica y están buscando soluciones estructurales y sostenibles, lo cual es muy positivo. Entonces, un poco como conclusión, pues el tema está mal, ¿vale? Ujú. Pero creo que cada vez tanto los trabajadores como las empresas están más concienciados y esto nos lleva a tomar soluciones y no estar preocupados, sino, como decía antes, ocupados. Ujú. Es fundamental la mentalidad, ¿no? O sea, la mentalidad Mm, de la propia persona que antes yo justo me estaba acordando del típico comentario que se decía antes, bueno, y todavía de vez en cuando se sigue diciendo de cuando le preguntas a alguien qué tal te va, que te decía, uff, no paro, pero como si fuese algo súper positivo, ¿no? En plan, me va tan bien en la vida que no tengo ni un segundo de tiempo para descansar porque tengo un montón de trabajo, porque no sé qué, porque no sé cuántos. Y eso cada vez se ve menos positivo y se valora mucho el descansar, el tener tiempo para ti, o bueno, a lo mejor no descansas si te vas a hacer deporte o te vas de fiesta, pero bueno, es el tiempo que tú estás eligiendo para ti y para invertirlo en lo que tú quieres, ¿no? Entonces, creo que cada vez sí que ha transformado bastante la mentalidad en general de las personas, pero por supuesto, lo más importante de todo es que las organizaciones también se transformen y que ya forme parte de la propia cultura, ¿no? Porque si al final la mm. organización no hace nada para ayudarnos a estar más tranquilos y menos estresados, pues evidentemente no va a llegar a nada. Entonces, también me gusta mucho ese dato y, bueno, y esa información que nos has dado, ¿no? De que cada vez las empresas previenen más antes de poner la tirita cuando ya está la herida hecha, que siempre va a estar muy bien. Marta, tú cuando visitas una empresa, normalmente, ¿qué son los factores comunes o cuáles son los síntomas comunes con los que te encuentras? Generalmente la empresa tiene una percepción de cómo está la situación porque ha hecho algún tipo de análisis de clima laboral, por ejemplo, o de prevención de riesgos laborales y bueno, ha visto que es un tema preocupante dentro de la organización. Y a partir de ahí, pues entablamos conversaciones para ver cuáles son las mejores formas de actuar. Yo trabajo mucho con una herramienta que es el mapa del estrés y a veces tiramos por este lado de ir directamente a la parte del estrés y a veces las empresas, bueno, pues tienen problemas concretos, a lo mejor de comunicación o a lo mejor de inteligencia emocional, a lo mejor de gestión de conflictos y abordamos directamente este problema, ¿no? Entonces, a mí lo que me gusta decir es como que el estrés no deja de ser como una consecuencia de algo y no es llegar a solucionar este nivel de estrés por encima de lo normal, sino buscar las causas y ponerles solución. Uh -huh, Y entonces para cada empresa hay un camino más adecuado, digamos. uh -huh. Mencionas, Marta, que en tus programas garantizas resultados tangibles de entre dos, o sea, a partir de 2 a 3 meses, que realmente si solucionas, entre comillas, el estrés, porque evidentemente algo de estrés seguramente se nos quede, ¿no? Pero es muy poco tiempo. ¿Qué Mm. elementos crees que son clave para lograr esa solución ante el estrés en las organizaciones? Claro, aquí tenemos que tener en cuenta un poco cuál es el foco de la organización, porque muchas veces las organizaciones quieren formaciones y otras veces necesitan transformaciones, ¿vale? Entonces, para que se produzca estos cambios en 2 o 3 meses, el tema es trabajar la transformación y trabajar un acompañamiento. Entonces, normalmente, ¿qué es lo que hago? Pues normalmente cuando llego a la empresa, bueno, hago una serie de test donde evaluamos temas como el estrés, como la seguridad psicológica, por ejemplo, y establecemos un punto de partida. Hay una sesión primera en la cual abordamos el estrés para que sea parte de la conversación normal dentro de la organización
y ver cada uno qué resultado tiene y ver también de forma anónima un poco cuál es el escenario sobre el cual nos vamos a poner a trabajar, si tenemos mucho estrés, cuáles son las fuentes más habituales del estrés, cuáles son esos signos y síntomas más habituales también dentro de este grupo de trabajo y de qué recursos disponemos, ¿no? Entonces empezamos ahí a entablar una conversación muy rica donde ya el estrés deja de ser tabú y ya empieza a compartir, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, con una organización que comentaba una chica, no, es que a mí esto me genera mucho estrés y viendo que el resto de personas también le pasa, me siento mejor. Mm. Y nunca había expresado esto, ¿no? Entonces, ya la propia conversación de por sí es como destapar el corcho, ¿no? De la botella. Bueno, hay parte de píldoras formativas, hay parte de dinámicas y herramientas y sobre todo trabajamos la parte de mapa del estrés, que es una herramienta que la tengo aquí detrás voy a enseñaros un poquito, que está desarrollada por un psicólogo, doctor en psicología de trabajo, y lo que hace es haber estudiado, bueno, durante 35 años de estudio, temas de estrés en más de 150 países y permite hacer una intervención del estrés individual, ya sea individual, o sea, tú y yo tenemos una sesión de Anire, ¿no? Del estrés y hacemos esta intervención, o podemos hacerla grupal, pero cada uno trabaja su propio estrés, ¿no? Nos permite hacer esto a través de diferentes elementos, bueno, como son esos signos y síntomas, fuentes y metafuentes y moduladores, y nos da muchísima información para saber qué me está pasando. Y el autoconocimiento aquí es fundamental. Si no sé lo que me pasa, ¿cómo puedo tomar acción? Es imposible. Entonces, entendiendo un poco esto, se generan planes individuales de acción, Ujú. ¿vale? Y luego trabajamos otra cosa también muy importante, como son las distinciones. Por ejemplo, preocuparte o ocuparte, ¿no? ¿Qué cosas te preocupan? ¿De qué te puedes ocupar? Hay ciertos puntos, ¿no? Que a nivel de trabajo personal y profesional se pueden accionar desde el día siguiente, ¿no? Y es un poco también la forma de trabajar, tomar conciencia, buscar esos quick wins, ¿no? Esas acciones rápidas que puedo hacer que tengan impacto ya y empezar a trabajar. Esto así muy rápido sería como una primera sesión. Y luego tenemos otra sesión donde cogemos todas esas fuentes del estrés que tiene cada uno y vemos cuáles son las más habituales y empezamos a trabajar en propuestas muy aterrizadas en las que podemos actuar y proponer a la empresa. Ujú. Imagínate, ¿no? Pues trabajamos de esta manera, pero si trabajáramos de esta otra, pues tendría estas implicaciones y a lo mejor nunca hemos tenido el espacio para poder pensarlo o para poder ni siquiera ofrecerlo. Y son sesiones muy ricas de indagación y de construcción y de inteligencia colectiva, donde aparecen otras acciones que también implican estos cambios, ¿no? Entonces, estamos trabajando a dos niveles, al nivel individual y al nivel corporativo organizativo. Ujú. En algunas empresas también trabajamos con los líderes, porque los líderes al final no dejan de ser el espejo del equipo, ¿no? Ujú. Cómo se comunica el líder y cómo trata al equipo y cómo gestiona el estrés ante el equipo también es un punto importante. Y luego, pues si hacemos esta transformación, solemos ir tocando dos itinerarios. Un itinerario más dedicado a la inteligencia emocional, seguridad psicológica, y otro itinerario más dedicado a la comunicación, a las conversaciones difíciles, etcétera, ¿no? Porque todo esto incide en el estrés. Claro. Dependiendo un poco de la organización, optamos por un itinerario y otro. Entonces es como ir gestionando estas barreras o estos obstáculos y que se va encontrando el equipo o la empresa, irlos salvando para ir generando esa Ujú. transformación. Marta, en estas sesiones grupales me surgía una duda, ¿no? Porque por una parte justo has mencionado que muchas veces también se trabaja con los líderes, Sí. pero mi duda es, ¿cómo de importante es que dentro de estas sesiones grupales en las que la gente al final va a hablar de sus cosas, de su percepción, tanto en el entorno laboral como muchas veces incluso en el entorno personal, ¿no? Eh, es posible que la presencia de líderes o de los jefes de las personas muchas veces haga que se coarten un poco, ¿no? O que no les apetezca o no tengan muchas ganas de decir cosas porque igual dicen algo negativo relativo al Ujú. trabajo. Entonces, ¿cómo de importante es
que estén y en algún momento puede surgir algo negativo. O sea, cómo importante es también transmitir a las personas que todo esto va a ser para bien y que no vayan a tener que estar ahí callándose o teniendo cuidado en lo que digan. Claro, pues es súper importante, ¿no? Lo que comentas. Uno de los test que se hace al inicio es el de seguridad psicológica, ¿no? Y la seguridad psicológica significa, si yo tengo seguridad psicológica dentro del trabajo, yo soy capaz de decir cualquier cosa sin miedo a represalias, Uh-huh. ¿vale? También que si tengo diversidad de opiniones, esto es un regalo y no es una amenaza. Y si cometo errores o digo algo inapropiado, pues no se castiga, sino que se analiza y se utiliza para aprender. Entonces, el tener un primer feeling de cómo está la seguridad psicológica en el grupo, a mí me ayuda a acompañar a estos equipos desde diversos sitios, ¿no? Desde un sitio un poco más, bueno, pues teniendo en cuenta que no existe y entonces yo intento fomentarla y construirla desde el principio, o si veo que ya esto es lo normal en la empresa, la gente habla sin tapujos y sin problemas, pues es algo que menciono muy de TIC, ¿no? Y ya está, no tiene más. Pero es algo muy importante a la hora de desarrollar la sesión, porque no solo es yo te cuento cosas, tú descubres cosas y hago mi plan de acción, etcétera, sino que hay muchos momentos donde esa labor de facilitación está presente y donde hay un compartir. Claro. Y donde yo veo los demás sus realidades, que muchas veces pues no las compartimos o no invertimos el tiempo. Entonces, el poder apoyar esto, ¿no? Cuando alguien dice algo, pues yo le doy mucho valor, ¿no? Jo, muchísimas gracias por contar esto, porque no es fácil decir este tipo de cosas a lo mejor en el grupo. Seguro que alguna de estas personas ha sentido identificada con esto que comentas, además has aportado herramientas, ¿no? Le doy mucho valor justamente para intentar fomentar este tipo de cosas. Y a los líderes, dependiendo de si vemos que hay esta seguridad psicológica un poquito flojita, es algo que se les comunica de antemano, es decir, vamos a facilitar esta sesión para que sea rica y la gente pueda hablar. Entonces necesitamos también de vuestra colaboración para que ayudemos a que la gente sea capaz de expresarse desde la sinceridad y desde la autenticidad. Uh-huh. Claro. No, o sea, no es fácil porque No es nada fácil, vamos. O sea, es que también, dependiendo de la compañía en la que te pongas a trabajar, encontrarás con también muchísimos perfiles totalmente diferentes, claro, situaciones diferentes. Entonces, al final es ir adaptándose a las necesidades que vayas encontrando en cuanto llegues, ¿no? Que justo. también tiene su importancia. Eh, Marta, también con lo que comentabas de que al final la gente se abre y habla de sus cosas personales, creo que también ya no solo nos ayuda a identificar focos de estrés y cómo mejorarlos, sino que además también nos ayuda a humanizar a personas que al final también nos va a facilitar la mejora de las relaciones, ¿no? Con los compañeros, porque a lo mejor estamos hablando con el amigo que tenemos al lado de que este es un vago y luego de repente nos cuenta que está pasando una situación familiar súper mala o está pasando por un mal momento emocional por cualquier cosa y muchas veces, ¿no? Pues conocer también por lo que está pasando la persona que tenemos al lado, que muchas veces nos gusta juzgar porque así somos desgraciadamente, pues ayuda mucho también, ¿no? En las relaciones personales con los compañeros. Este tipo de sesiones suele unir. Y también, por poner un poco de contexto, muchas veces las conversaciones no son abiertas, ¿vale? Muchas veces las conversaciones son grupales. Empieza con una parte de indagación personal, a lo mejor grupitos de 2, grupitos de 4 y hay un compartir, de tal forma que no sabes exactamente quién ha dicho qué, ¿sabes? Esto también ayuda a esta parte que comentábamos antes de seguridad psicológica, ¿no? Y estos grupitos pequeños ayudan mucho a generar esa conexión desde un sitio pues más personal, más entendiendo, porque de hecho así se trata en el mapa del estrés, que el estrés viene tanto de la parte profesional como de la parte personal. Ujú. Entonces yo puedo estar pasando una mala situación que se derive en unos resultados pues no tan buenos, no porque no me pase a alguien en el trabajo, sino porque tengo una situación personal compleja, ¿no? Y entonces
yo les animo mucho a esta escucha profunda, que significa que cuando alguien habla no intentas, bueno, pues darle soluciones o contar tu Ujú. experiencia, sino que haces preguntas que indaguen y que note la otra persona que realmente hay una, curiosidad, ¿no? O interés genuino Un hacia esta interés genuino, conversación. sí. Y la verdad que funciona muy bien y es una herramienta que se llevan también para su día a día, porque generalmente es como: "Ah, a mí me pasó lo mismo porque no sé qué". No, no, está hablando esta persona. Y te pones a hablar de tu historia y Claro, se ha olvidado la otra historia por completo. Total, 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 qué bueno. total. Pues muy, muy, muy buen punto, ¿eh? Y sí que es verdad que eso nos pasa mucho en general en las relaciones también personales, así que es una herramienta súper chula. Luego también te escuchaba, Marta, y otra de las cosas que decía, cosas que pueden pasar, ¿no? Es que eh, a través de esta herramienta el propio trabajador, colaborador, identifique que está atendiendo a cosas fuera del horario de oficina, está trabajando de más, este tipo de cosas, ¿no? Ujú. Y decida, pues eso, a las 6 de la tarde yo cierro y no voy a abrirlo hasta las 8 de la mañana del día siguiente. Y claro, si está un poco mal acostumbrado el jefe de turno o quien sea que trabaje con él, a lo mejor ahí empiezan a surgir pues cosas que para el colaborador van a ser muy positivas porque se va a encontrar mejor, pero puede haber como un poco de, pues eso, de, Fricción, ¿no? sí, efectivamente. Entonces, esto es muy importante también, ¿no? Que se comunique cuando tú llegas a la compañía que va a haber consecuencias que siempre van a ser positivas, pero que hay que estar con la mente abierta de esto que se va a empezar a hacer en la compañía. Claro, o sea, uno de los, condicionantes más importantes es como que la dirección esté implicada 100% y que una transformación supone cambios. Claro. Y, dependiendo un poco de la empresa, uno de los cambios más importantes es poner límites. Ujú. Entonces, bueno, pues esto puede suceder. Lo positivo es que el líder también está en la formación, por lo cual no es algo que venga ajeno, sino que ya sabe de qué viene, ¿no? Y yo aquí también animo cuando se empiezan a poner acciones a tener conversaciones con tus managers, gestores, responsables y decir, mira, pues mi plan de acción de la parte personal es esta, ¿no? Que igual ni la tienes que comentar, pero la parte profesional es esta. Estos son mis estresores, lo que me está generando estrés y voy a hacer esto, ¿no? Y entonces, dentro de este plan global, pues tiene una acogida mucho más sencilla que de si de repente te viene y dice pongo límites desde ya y tal, ¿no? Que puede ser más complicado de digerir. Pero son acciones que son necesarias y hay un histórico que nos ha estado ayudando en el pasado y sí que realmente queremos trabajar en el bienestar de las personas y que realmente puedan dar los resultados porque están bien, no porque están con las mochilas cargadas y la lengua por el suelo, bueno, pues va a haber cosas que vamos a tener que hacer. Ujú. No tiene más. Claro. No, y al final, aunque igual a muy corto plazo, al día siguiente, a la semana siguiente, esa persona, ese jefe, ¿no? Pueda ver que no le están contestando lo rápido que le gustaría, pero al de un mes, 2 meses, 3 meses, como los tiempos que tú comentabas, va a ver que es muy probable que no le contesten al momento, pero la persona es mucho más productiva o trabaja en otros tiempos, pero con la mente mucho más liberada y se siente muchísimo mejor, que al final todo al final va a acabar en que las organizaciones son más sanas y se encuentra mejor la gente y trabaja mejor en la propia organización. Completamente. Y además hay un punto como qué tipo de prácticas negativas has estado fomentando tú como líder, ¿no? Claro. Una que le llamas, porque me vienen muchas conversaciones de managers con jefes, ¿no? Ya bastante relevantes dentro de la organización que les llaman a las 9 de la noche para pedirle un dato que, o sea, que realmente no necesite, podría haber pedido al día siguiente, o para hacer una pregunta porque quieres resolverla en ese momento y estás como alimentando una serie de comportamientos que no permiten la desconexión digital, entre otras cosas, ¿no? Y que es tan importante. Claro. Entonces, también hay una parte de, oye, tú como líder, revísate qué tipo de prácticas estás realizando y que deberías de dejar de hacer. Dentro de cualquier tipo de plan de acción,
yo siempre les pongo como tres cosas, ¿no? De cosas que quiero mantener, cosas que quiero dejar de hacer y cosas que quiero hacer nuevas. Entonces, si esto realmente te puedes esperar a mañana, o si tú le escribes un mail y lo puedes programar para que salga al día siguiente y no esperas que la otra persona te conteste, pues esto ya es muy positivo para la paz mental Totalmente, de la gente, ¿no? totalmente. Y luego, hablando de los líderes también, ¿no? Al final, evidentemente, muchas veces los líderes son generadores de estrés, pero también son sufridores de ese estrés, ¿no? En muchísimos casos, sobre todo prácticamente en la mayoría de las ocasiones. Entonces, ¿qué estrategias recomiendas para que los directivos puedan gestionar su propio estrés, mientras que además también tienen que hacer su papel de líderes, de generar confianza, de escuchar al equipo Justo. y de mantener esa estabilidad, ¿no? Pues yo diría que el primer paso siempre es generar autoconocimiento, ¿no? Primero, ¿cómo estoy? ¿Qué hago? ¿Qué hago bien? ¿Qué no hago bien? ¿Sabes? ¿Qué cosas yo estoy haciendo y que están produciendo estrés, ¿no? Porque digamos que el resto replican como espejos. ¿Qué cosas me están estresando? ¿Cómo reacciono cuando me estreso, ¿no? O sea, empezar a trabajar desde uno mismo es fundamental. Y luego modelar mi comportamiento para convertirlo en saludable, ¿no? Si el líder está estresado, su equipo lo refleja. ¿Cuál es mi comunicación verbal y no verbal? Estoy diciendo, no, venga, no os estreséis con este proyecto, que tal, no sé qué, y le ves al líder que está así, o le da un tic en el ojo, o está hablando más alto de lo normal. No, todo esto es súper importante. Entonces, primero, para poder gestionar el estrés de los demás, tienes que aprender a gestionar el tuyo propio. Y para eso te tienes que conocer, tienes que saber qué es lo que está afectando a tu estrés y cómo puedes cambiar ese comportamiento. Y luego hablabas de la parte de confianza, ¿no? Porque es importantísimo para los equipos. Entonces, ¿cómo puedes inspirar esa confianza? Pues con delegación y con prioridades, por ejemplo. Muchas veces no todo requiere de la intervención del jefe y hay que confiar en el equipo. Aquí hay mucho micromanagement que me Mm, encuentro, sobre todo en los equipos de por debajo, ¿no? Es que no nos deja hacer nada, no tenemos autonomía, ¿no? Pues hay que aprender a delegar y a dar prioridades. Hay que aprender a hacer una comunicación transparente. Hay que expresar los desafíos sin transmitir ansiedad. Es súper importante. total. Y, y luego también te diría la parte de cultura de apoyo y de gestión emocional, ¿no? Volvemos otra vez a la seguridad psicológica, espacios seguros donde los líderes también pueden compartir preocupaciones sin ser juzgados. Si yo quiero que la gente se exprese y me cuente pues qué le pasa, qué le sucede, si está preocupada, si está estresada, el primero que tengo que dar ejemplo soy yo. Es decir, chicos, este proyecto la verdad que me tiene bastante estresado, estoy preocupada por esta parte, vamos a ver cómo, ¿no? El normalizar esta conversación y que las preocupaciones puedan salir encima de la mesa porque ni el jefe es Superman ni Super He-Man, ni los de abajo tampoco. Entonces, creo que hay que ponernos todos en nuestro nivel de personas, que tenemos nuestros momentos más fáciles y más difíciles, y abrir conversaciones desde ahí. Totalmente. Y lo importante que es, ¿no? También el, el no tener miedo, el contar y el contar incluso, pues eso, si tú en este momento no estás pasando por un buen momento emocional en tu vida personal, lo importante que es porque en un 99,9% de los casos los compañeros siempre te dicen, ni te preocupes, yo me encargo, Uh -huh. ¿Sabes? O sea, que siempre, casi prácticamente siempre van a ayudarte y muchas veces igual no lo estás contando por miedo, por no molestar o por lo que sea y al final después recibes una humanidad y un cariño que al final une al equipo, te hace sentir mejor a ti y a la otra persona también lo hace sentir mejor porque dices, joder, está confiando en mí Uh -huh. y se lo quiero agradecer y le voy a ayudar y si tengo que hacer su parte porque ahora no puede, pues la voy a hacer y no pasa nada, ¿no? Y eso también es muy importante, que es muy bonito también. Es bonito, hace equipo, cohesiona. Todo lo que sea mostrar la vulnerabilidad une, ¿no? Muchas veces dices, oh, ¿cómo voy a contar esto? Pues esto que me equivoqué o esto que hice mal, no sé, cómo me siento, cómo voy a, desde una persona de equipo y todavía peor, ¿no? Desde el manager. Y es que, o sea, es lo que pasa, Yanire, o sea, al final
todas estas cosas nos muestran como humanos y la humanidad une. Lo que separa es como el lo sé todo, no cometo errores. Este tipo de roles es lo que separa a los managers del equipo, ¿no? Entonces es súper importante. Ujú. Y luego tenemos la otra cara de la moneda, ¿no? Que es los conflictos, ¿no? Es la gestión de conflictos, las conversaciones difíciles y el que haya dos personas en un equipo que no trabajan bien porque no tienen buena relación. Y esto es un tema muy, muy, muy complicado de abordar. ¿Cómo se aborda dentro de la gestión del estrés? Pues obviamente los conflictos generan estrés, ¿no? Por eso es una parte del itinerario que de trabajo es esta, ¿no? Pueden ser conflictos súper chorras. O sea, te voy a poner un ejemplo. Trabajé con una empresa de menos de 50 empleados que el conflicto era la cena de Navidad. Ostras. Bueno, cada uno tenía sus conflictos, ¿no? Entonces, yo lo que hice fue como entrevistas con varios de los empleados, me decían cosas, yo les animaba a compartir estas cosas que les preocupaba o les generaba algún tipo de problema con el manager e intentaba un poco aglutinar los temas, ¿no? Lo que fuera muy individual, pues esto que lo comenté la persona, lo que tuviera un poco más de densidad, ¿no? Pues se lo Sí, traslado al manager de forma anónima y en los grandes temazos, ¿no? Pues esto hay que tratarlo en una sesión. Y el gran temazo era la cena de Navidad y yo decía, o sea, no me lo puedo creer. Y cuando lo comentaba con el director era como, ¿y están en esto? Pues sí, pero hay que aceptarlo, ¿no? Es decir, bueno, pues tienen esta preocupación, vamos a abordarla. Pues vaya chorrada. No, pero es que realmente le está generando a muchas personas de la organización un problema que no entendemos por qué, ¿no? Entonces, bueno, se aborda una gestión grupal, una facilitación en grupo, ¿no? Con estos temas. Bueno, parece que la cena de Navidad está generando pues cierta controversia y tal, y entonces cada uno se expresa. ¿Cómo se expresa? Pues se expresa desde una serie de reglas que son mensajes yo, lo que yo pienso, lo que yo necesito, lo que yo pido, desde los hechos, no desde o sea, no desde, pues un día pasó esto, no, a las 8 de la mañana o la cena del año pasado empezó a esta hora, se hizo de esta manera, ¿no? Como mucho más objetiva y se empiezan a escuchar pues diferentes puntos de vista, bueno, que se van anotando y tal, y con esto al final pues el director atendiendo a las necesidades de cada uno y teniendo en cuenta pues que hay cosas que se pueden hacer y otras no, intentó resolverlo de la mejor manera posible. El problema, siendo visto, se hace más pequeño. claro. ¿Vale? Entonces, en sistémica, en coaching sistémico dicen, el problema no quiere ser resuelto, quiere ser visto. Entonces, el hecho de tener esta sesión hace que la tensión esté aquí y baje hasta aquí. Luego veremos cómo se resuelve. Pero ya, digamos, como lo hemos dicho, ya no es radio patio. Claro. Y te digo esto como te puedo decir cualquier cosa. ¿Qué pasa con temas un poco más contundentes, ¿no? Como con más... Bueno, este era muy contundente, aunque lo veas así un poco chorra, pero era Sí, pero estaba claro, o sea, ese era, fin. proyectos, por ejemplo, donde está el comité de dirección y entonces pues se ha realizado de una manera, hay un entendimiento por un departamento y hay otro entendimiento por otro departamento, por ejemplo, ¿no? La metodología básicamente es la misma. Es yo opino esto desde mensajes yo, desde los hechos, yo opino esto desde los mensajes yo, desde los hechos, y ya a partir de ahí hay muchos malos entendidos, malas interpretaciones que desaparecen, porque hay información que muchas veces no se ha compartido antes. Vale, una vez que tenemos esto ya claro, ¿en qué estamos de acuerdo? ¿Vale? Estamos de acuerdo en esto. Y desde ese entender, esa comunicación que no agrede y la información adicional y las ganas de que haya un entendimiento, podemos intentar abordar lo que no estamos de acuerdo. Y ese suele ser el proceso. Y la verdad que funciona fenomenal. ¿Cuál es el punto con la gestión de conflictos? Pues que no tenemos que llegar a un momento que escale demasiado, ¿no? Y esto en las intervenciones que hago lo cuento así, de decir, puede ser una diferencia que tengamos tú y yo que nos chirría un poco, algo que tú dijiste o que yo dije
y que no fue bien, pero lo dejamos pasar, no lo hablamos porque vaya chorrada, bueno, a saber, y esto va escalando. Cuando está aquí arriba es mucho más difícil de solucionarlo, pero cuando está abajo es una conversación muy sencilla. Entonces, evitemos que las diferencias escalen y tratémoslas desde el principio, no las metamos debajo de la alfombra, ¿vale? Este sería un consejo súper importante. Y el otro es que, señores, el conflicto es parte de la vida. Total. Entonces, o pensamos que hay que poner manos al asunto o escalarán hasta que nos exploten en la cara. Cosas interesantes, hay una herramienta que yo les suelo a todas las personas intentar integrarlas en sus reuniones que se llama toques y reconocimientos, Ujú. ¿vale? Generalmente en las reuniones hay mucha gente que hace como un check-in y un check-out, ¿no? De, bueno, ¿cómo llegáis? Esto es súper importante porque ¿cómo llega la gente? Imagínate que llega todo el mundo cabreado. Pues, bueno, ya me adaptaré yo, ¿no? Para intentar sostener esto de alguna manera. Llega todo el mundo súper feliz. Es que esta información es súper importante al empezar una reunión. Claro. ¿Y cómo os vais? Pues nos vamos preocupados o nos vamos súper alegres porque esto es súper importante también. Y el segundo paso, digamos que el check-in y check-out, muchas veces las personas lo hacen en sus reuniones, es este de toques y reconocimientos, que es reconocer, dar las gracias a alguien por algo que ha hecho, ¿no? Me ha encantado el proyecto este que hiciste, pues, qué bien, no sé, este cliente que nos ha dicho no sé qué y Pepito ha hecho un trabajo extraordinario. Esto nutre al equipo, vuelve otra vez a cohesionar, hay gestión emocional, es guay. Y al mismo tiempo toques. Y toques es, esto que ha pasado no me gusta. O esto que ha pasado me preocupa. ¿No? Entonces, Ujú. ya estos conflictos en un periodo muy incipiente ya se empiezan a tratar. ¿Que es algo muy sencillo? Se soluciona en la reunión. ¿Que es algo que tiene más enjundia? Pues buscamos un espacio para solucionarlo. Y esto ya de por sí genera pues una salud del equipo de forma constante que transforma el día a día. ¿Sabes? Es que en el fondo no es tan difícil. Es como ir incorporando cositas, estos quick wins que decía al principio, y que nos ayudan a hacer una mejor gestión del equipo, de hablar de emociones, de lo que nos preocupa, de los problemas, todo esto, ¿no? Y del estrés. Cuanto más normalicemos toda esta parte de no solo soy mente, sino que soy cuerpo y emoción, nos irá mejor en las empresas. Y sobre todo también que no se nos queden las cosas dentro o que las comentemos simplemente con el compañero, ¿no? O sea, que nos pongamos a quejarnos de algo que no nos está gustando, nos lo quedamos dentro y lo rumiamos nosotros solos, o peor todavía, lo hablamos con el compañero y el compañero nos alimenta las cosas negativas, ¿no? Y en ningún momento estamos intentando buscar la solución. Igual estamos malinterpretando cosas porque pensamos mal siempre antes de pensar bien, y luego al final las cosas no son tan complicadas como parecía, ¿no? Entonces, lo importante que es decir, venga, vamos a ser optimistas, vamos a pensar bien, vamos a comunicar que no pasa nada y que todo el mundo lo agradece al final del día, ¿no? Cuando te están contando lo que de verdad importa, Sí, ¿no? sí. O sea, es como tener conversaciones verdaderas, no postergarlas Sí, y decir: "Oye, pasó esto y con esto a mí me pasa esto". total. Y la otra persona dirá: "Pues a mí me pasa esto". O sea, muchísimas veces son malos entendidos, muchísimas veces. Interpretaciones que hemos hecho así y que es que ni las hemos pensado. Entonces, por favor, tened estas conversaciones con las personas cuando las diferencias son pequeñísimas, ¿no? Que no tienen impacto, porque de verdad que el equipo funciona muchísimo mejor. Totalmente, totalmente, Marta. Marta, también hablas de convertir el estrés en una ventaja competitiva. Explícanos un poco a qué te refieres con Suena un eso. poco raro eso, ¿no? ¿O qué? Suena un poquito raro, la verdad, un poquito sí que suena. O sea, el punto aquí es como que el estrés va a existir siempre. Y de hecho que cuanto más te empeñes en eliminarlo, va a ser peor porque te genera más estrés. Es esto como que dices, no sé si te ha pasado alguna vez, Mm, de, no me pongo nerviosa, no me pongo nerviosa, me pongo más nerviosa, ¿no? sí,
Entonces, eliminar el estrés, olvídate, ¿no? Vamos a intentar gestionarlo para que sí que de verdad sea una parte de ventaja competitiva. Entonces, ¿cuáles son los puntos? Para empezar, un cambio de mentalidad, ¿no? El estrés es una herramienta de adaptación, nos sirve para adaptarnos en lo que es el día a día. Si vamos andando por la calle, nos adaptamos para que no nos atropelle un coche y paramos. Entonces, el estrés es una herramienta positiva. Otra cosa es que tenga estrés de forma constante, que no se active y se desactive y entonces se convierta en crónico. Entonces nos volvemos a que el estrés es un punto negativo que tenemos que aprender a gestionar. Eso por un lado, ¿vale? Entonces, ¿cómo convertir el estrés positivo en una ventaja? ¿Vale? Te voy a poner una situación, ¿vale? Imagínate, por ejemplo, eh, un equipo de marketing que tiene una semana para preparar una presentación importante para un cliente clave, ¿no? Y la fecha es muy ajustada, ¿no? Está todo el mundo, que no llegamos, ¿no? Y esto genera presión, estrés, la gente está nerviosa, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos canalizar ese estrés para que sea positivo? ¿Vale? Pues nos organizamos de forma más eficiente, distribuimos tareas, también en según las fortalezas, ¿no? A ti se te da mejor esto, bueno, pues haz esto, ¿no? Tenemos micro objetivos diarios, en vez de esperar al último momento que dices, no nos ha dado tiempo, no. El lunes esto, el martes esto, el miércoles esto, ¿no? El líder, en vez de decir, si hacemos esto, si lo hacemos mal va a ser un desastre, ya verás, nos van a crujir y van a despedir a la mitad de departamentos, pues puede tener una comunicación mucho más constructiva, ¿no? Tenemos una oportunidad para demostrar nuestro talento, vamos a dar lo mejor de nosotros mismos, etcétera, ¿no? No estamos trabajando a full todo el rato, sino que hacemos pausas para evitar la fatiga y mantener la claridad mental. Importantísimo. Esto hay una creencia de que si estoy trabajando así soy súper eficiente y en realidad es todo lo contrario. O sea, tengo agotamiento mental, voy más despacio, las ideas mejores no vienen, etcétera, ¿no? Y al final del día celebramos el progreso. En vez de decir, cuánto queda pendiente, no sé qué, vale, ¿qué hemos hecho? Esto y lo otro. Venga, que vamos enfocados, hemos cumplido el objetivo, mañana tanto, ¿vale? ¿Qué conseguimos con esto? Pues que el equipo se mantiene, digamos, dentro de un estrés, pero un estrés positivo, que no alimenta los miedos, que no alimenta el negativismo, ¿no? Y esa presión se transforma un poco en motivación, en enfoque, ¿no? Y al final se llega a los resultados con calidad. Eso sí, hay un momento de estrés fuerte, se pasa y debe haber un momento un poco de relajación. Lo que no podemos hacer es estar en semanas y semanas y semanas de estrés. Esto no es sostenible, ¿no? Y es como, no sé cómo decirlo, ¿no? No es cuestión de trabajar más, sino es cuestión de equilibrar esfuerzos y recuperarse. Uh-huh. Uh-huh. Claro, es que al final es eso, ¿no? O sea, justo lo hablábamos hace 3 semanas, creo, en una entrevista que hacíamos con Elisa Herrea, que es Health Coach, y se comentaba eso de un poquito de estrés siempre va a ser bueno, un poquito de estrés, ¿no? Porque también el tener las ganas de hacerlo, el que te dé esa motivación, el que te dé esa fuerza de, lo voy a hacer y encima va a quedar súper bien y va a merecer muchísimo la pena el trabajo, pues es ese estrés que te pone un poquito nervioso, pero unos nervios positivos, no lo tengo que hacer, madre mía, ¿cómo voy a llegar a esto? Y si no llego, no sé qué, ¿no? Es un poco todo lo que estabas comentando tú ahora, Claro. Marta. Entonces, siempre es un poco bueno tener ese poquito de estrés, sobre todo por lo bien que sienta después, ¿no? El momento ha terminado este momento y me siento súper bien porque lo he conseguido y puedo hacerlo y cuando vuelva podré volver a hacerlo, pero ahora también voy a descansar que me lo he ganado. O sea, has dicho 2 cosas muy importantes. Una es el tener retos que nos dan estrés, nos ponen un poco nerviosas, pero no nos matan por el camino. Cuando los realizamos, siempre hay que celebrarlos, esto es súper importante, pero retroalimentan nuestra autoconfianza, ¿no? Porque para el siguiente reto me podré fijar en, fui capaz de hacer esto, ¿por qué no voy a dar el siguiente paso? No debe ser un paso de gigante, porque entonces lo vemos inalcanzable, pero es un pequeño paso, bueno, puedo hacer la mirada hacia atrás y ver todo lo que he conseguido, qué recursos tengo y voy a hacer por ese reto, ¿no? Entonces, y todo este punto de autoconfianza es la mejor forma de construir autoestima. Entonces, haciendo estos pasitos con este pequeño estrés, ¿no? Y motivación, celebrándolo y luego reconociéndose, es una forma genial de crear autoestima. Y luego, por otro lado,
tu recuperación, tu descanso, ¿vale? Pues no sé, pues, voy un poco a medio gas lunes, martes y miércoles, ¿vale? Pero es que he estado a full la Sí, semana entera. Entonces, el dar estos espacios y esta flexibilidad laboral también es súper importante. No solo es, vale, puedes entrar de 7 a no sé qué y salir de... No, ¿sabes? Habéis dado una currada de tal, pues el lunes no vengáis claro. o lo tomáis libre, ¿sabes? O lo que sea. Todo esto también es una forma de reconocer el esfuerzo y el trabajo. Y que no va a pasar absolutamente nada porque un día no se venga o porque no se trabaje una tarde, que eso también es importante, ¿no? Que se tenga en cuenta qué va a pasar, qué va a pasar. O sea, no va a pasar absolutamente nada y va a pasar, lo que sí que va a pasar son cosas muy buenas, porque la gente se va a sentir bien y va a decir, jo, pues mira qué bien, ¿no? Que me lo he ganado y me puedo tomar el lunes para dormir tranquilamente, para dar un paseo o para lo que haga falta. Eso es lo único que va a pasar son cosas buenas. Para lo que necesites, ¿no? Totalmente, totalmente. Marta, estamos terminando, pero a mí siempre me gusta terminar haciendo un poco una visión de futuro, ¿no? Sobre la temática que estamos hablando. Entonces, ¿consideras que dentro de unos años el estrés siempre va a existir en las organizaciones, en las organizaciones y en nuestra vida? Eso es así. Pero ¿consideras que vamos a aprender tanto las personas como las organizaciones a gestionar mejor el estrés? O sea, yo creo que no es un deberíamos, sino es un tenemos que. Y por lo tanto, en unos años deberíamos poder decir, lo he conseguido, Total, ¿no? totalmente, totalmente. Yo pienso que sí. Evidentemente va a haber organizaciones que, o sea, no van a ser el 100% de las personas ni el 100% de las organizaciones, pero yo sí que creo que poco a poco va a ir aumentando el porcentaje de que sí. Entonces, bueno, sigamos con ellos, sigamos trabajando. O sea, yo te digo que hay mucho más foco que antes, que hay estos test que manifiestan, ¿no? Que la situación es así, que ayuda cuando le pones números a poderla abordar, y la gente cada vez es mucho más consciente de que esto no es sostenible, ¿no? Porque muchas veces yo hago la pregunta de, ¿y si sigues así, a dónde vas a llegar? Totalmente, ¿No? ¿Cuál es la proyección? Entonces, claro, si estoy ahora sí estoy mal o la empresa ya está mal, si no hago nada y si no intervengo, ¿cómo voy a estar como empresa? Entonces, todo es toma de conciencia. Por eso todo lo que podamos hacer para divulgar, para dar herramientas, para ponernos en acción, para dejar de preocuparnos y ocuparnos, es fundamental. Entonces, muy agradecida, Yanire, que seas altavoz de este tema que es tan importante, y espero que todos los que nos estén escuchando tomen alguna pequeña medida ya desde hoy para ponerse en acción y empezar a mejorar su bienestar, porque yo tengo una frase, ¿no? Que es como, si quieres llegar a los resultados o si quieres hacer las cosas bien, lo primero que tienes que hacer es que tú estés bien. efectivamente, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Trabajemos en nosotros y en nuestros equipos. Efectivamente. Bueno, si hemos conseguido, aunque sea hacer clic en la cabeza de alguno de los oyentes, de uno de ellos, yo creo que nos podemos dar por satisfechas, porque eso seguro que va a mejorar no solo su vida, sino la de las personas alrededor. Y eso se va a ir ampliando poco a poco. Claro, es contagioso, tanto para bien como para mal, o sea que Efectivamente. sembremos un virus de positividad. De cosas buenas, efectivamente. Muchísimas gracias, Marta, por visitarnos. Yo he aprendido muchísimo y yo voy a empezar a pensar qué cosas puedo hacer para manejar mi propio estrés, que lo tengo y me voy a poner aquí a coger apuntes. Perfecto, muchísimas gracias, un placer. Muchísimas gracias, Marta. Muchísimas gracias a todos los que nos escucháis. Sabéis dónde estamos, somos Si Yo Te Contara, estamos en Spotify y en YouTube y en LinkedIn como Singular. Nos vemos en la próxima.